Excelente. Siempre les pregunto esto porque a veces con esto de los equipos informáticos a veces se dan problemas ahí inesperados de conexión o de repente le falla puede fallar digamos la parte física de la computadora, puede fallar el sonido y todas las cuestiones, por eso siempre les hago la pregunta porque es complicado con esto a veces del internet también que se congela, pero bien, tengan muy buenos días y agradecido con ustedes que estamos otra vez conectados y aprovechar que tenemos este tiempo, más que hoy hay bastante, este fin de semana para los que les gustan el fútbol hay bastante emoción, ¿verdad? Creo que hoy hay una final europea y el día domingo también hay una final como el fútbol salvadoreño. Pues también me imagino que a algunos de ustedes les ha tocado trabajar la semana o aprovechan también este fin de semana para poder descansar. Fíjense de que ya estuve revisando las tareas enviadas, me aparecen como 13 tareas enviadas. No las he podido ver todavía. Entonces, ya tenemos, si alguno de ustedes ha tenido algún inconveniente, algún problema por esto de la tema de las lluvias y todo, también pueden avisarme con tiempo para la cuestión esta del envío de la tarea. Pero creo que estamos lo mismo que estuvimos el viernes y la mayoría que se le preguntó, pues decía que ya habían resuelto el tema de la tarea. Entonces, ahorita como le hablábamos el día viernes, estamos en la parte ya de la recta final, ¿verdad? Estamos en la unidad 4, solo nos faltaría prácticamente una unidad. Y esa unidad 4, si ustedes se fijan, cada unidad tiene tarea, ¿verdad? Tiene un proyecto de tarea. Ya estamos en la unidad 3, que ayer, la discutimos ayer, cómo vamos a hacer. Y ahorita que vamos a iniciar la cuarta unidad, pues también va a tener en su momento digamos, su desafío de tarea, ¿verdad? Que se va a realizar. Lo quiero preguntarles yo es si han podido reproducir el video de la unidad 4 o de la unidad 3. No sé si tienen algún comentario o algo acerca de los videos, porque ya el video de la unidad 4 ya se les mostraba que ya está en plataforma. Si quieren comentar algo, pues también tenemos estos minutitos ahorita para poder comentar algo interesante sobre el video que les haya parecido de este señor Enrique Dussel, concretamente si han visto, de la unidad 4. Así ahorita le damos espacio para que nos puedan conectar más compañeros. Yo sí quería comentarles algo y poner eso, digamos, a conversación, el tema del video último de la unidad 4, es en relación a lo que habla el señor Enrique Dussel sobre la cuestión del tema del poder. Ahí me quería yo enfocar y me llamó la atención algo, fíjense, que quería comentarles, el tema del poder. Nosotros siempre hemos tenido problemas con la figura del poder. Ya vimos nosotros que hay corrientes filosóficas como el anarquismo, que está totalmente emproblemada con la figura del poder, ya sea poderes institucionales como el Estado o poderes institucionales como la Iglesia. Pero fíjense que no habíamos analizado, yo no había podido tener, digamos, una visión del poder que me llamó la atención del video, es cuando el señor Enrique Dussel habla de que el poder esencial en la vida que nosotros tenemos es el poder que tengamos de poder conservar la vida. Y cada uno de nosotros, menciona él, que la realización máxima del poder del ser humano es que el ser humano quiere vivir. Entonces, en la búsqueda de vivir, que es su poder máximo que él busca tener, él hace
y construye sociedades, ha hecho todo lo que podemos observar al momento. Entonces me llama la atención eso, fíjense, porque en realidad ese es el verdadero poder que nosotros tenemos, que es la vida, es un poder, digamos, si lo vemos concretamente, es un poder objetivo. Como hablábamos también con ustedes de lo objetivo y lo subjetivo, ¿verdad? De lo objetivo y lo relativo. Pues fíjense de que el poder en realidad que concretamente tenemos es ese poder, el poder de decidir sobre nuestra vida, de decidir sobre nuestra vida en el sentido de conservarla, porque nosotros podemos realmente tener una relación con el tema del poder, es ese, ¿verdad? Concretamente, es el tener el poder de buscar conservar la vida y llevar una vida tranquila. Entonces, me llamó la atención eso, fíjense, porque siempre cuando hablábamos de poder, si uno interpreta el poder político, ¿verdad? O el poder en base a una autoridad, que a mí me nombran jefe, por ejemplo, a uno de ustedes lo nombran jefe y desde el hecho de ese nombramiento ya adquiere uno poder de decisión sobre la vida de los demás. Entonces, sobre formas de cómo va a comportarse con los demás. Entonces, eso me llamó la atención de cómo lo plantea el señor Enrique Dussel, el tema del poder y cómo cambiar esa forma de poder. Él habla también en ese video sobre el tema de que cómo las estructuras de poder, los imperios, también ellos han creado una estructura para mantener el poder, pero ese poder que ellos tienen no limita el poder individual y colectivo que puede construirse a partir, explica él, ¿verdad?, de una nueva forma de planificar o entender las relaciones humanas. Por eso es que a mí me llama la atención mucho el pensamiento de este señor Enrique Dussel y parte de la coordinación que nosotros tenemos de la asignatura. Ya se dieron cuenta ustedes, vemos bastantes videos relacionados al pensamiento y obras que ha plasmado pues el señor Enrique Dussel. Y eso es lo que quería yo comentarles y pues si los motivos que lo puedan ver el video y algo que les llame la atención o quisieran ampliarlo, pues ahí estamos abiertos para escuchar. A mí lo que les menciono me llamó mucho la atención es cómo él habla sobre el tema del poder, cómo entender el poder y cómo conceptualizar el poder de una forma distinta, porque aquí tanto se habla de que el poder lo tiene el pueblo, ¿verdad? Pero en realidad la figura del poder tenemos que llevarla a un punto de poderla comprender. Y para comprenderla me llamó la atención el ejemplo que él da y muestra que una figura de poder que tenemos es el poder de vivir. Ese instinto de supervivencia que tenemos nos da un poder, ese poder inicial. Digamos que ese podría ser un nivel de poder instintivo para iniciar el proceso, ¿verdad? Posteriormente vamos a tener más relaciones con unos niveles de poder más complejos, pero hablemos concretamente del poder inicial que tenemos de la vida, porque desde ese poder que vamos concretando de poder preservar la vida, vamos a entender después las demás figuras o formas de poder, porque el capitalismo sí, veía yo también un video de este señor que fue presidente de Uruguay, que hablaba siempre también el tema del poder, y él decía de que un señor como de 96 años montó una empresa y esa empresa contrató alrededor de 50, 100 personas con edad de 96 años y le dijo a sus hijos que cuando él falleciese, pues la empresa no parara, no hubiera duelo, sino que continuara. Entonces él menciona que sí, el socialismo desde su perspectiva no resuelve todos los problemas. No podemos decir, bueno, voy a repartir toda la comida que produce El Salvador y se la voy a dar a todos. Va a llegar un momento que por cuestiones que no controlamos, como las cuestiones naturales, ya no va a haber comida. No porque no queramos, sino porque
la tierra o los fenómenos naturales nos afectan, ¿y qué va a pasar? Que vamos a repartirnos menos. Entonces él explica, necesitamos gente que piense de forma capitalista porque resuelven los problemas. Entonces la cuestión es, en ese proceso que lo vamos a ver ahora, es cómo buscar esa armonía del poder de las instituciones, cómo entender el poder que tienen las instituciones y cómo poder usar ese poder a beneficio de las mayorías. Entonces, hoy que vamos a hablar de este tema, y ustedes, como les menciono siempre, yo creo que ya eso sí lo hemos hablado, la mayoría tiene el libro ya en su poder, siempre estar en el proceso de lectura. Vamos a ir entrando en todo el tema del capítulo 4, si lo vemos, va orientado a eso, a la figura del poder y cómo interpretar el poder. Ahorita les voy a compartir la pantalla y vamos a ver si nos funciona bien ahora esto. Ustedes me avisan si se ve bien. Todavía está cargando. Yo estaría revisando las tareas este fin de semana y entre semana les mandaría el detalle de las dos tareas. Bueno, de las dos tareas, del ensayo que quedó duda, cuánto tenemos, cuántas son las calificaciones, y de la guía. Bien, aquí estoy ya compartiendo pantalla y espero que se vea. Me llamó la atención esta pantalla por la figura de un glacial, ¿verdad? Interesante la figura del glacial porque normalmente se ve la punta, en este caso se puede ver una punta de una estructura de hielo, pero su parte, digamos, externa, pero su parte inferior no la podemos todavía visualizar y dimensionar cuánto es de grande. Entonces, la unidad 4, que tienen que ver en el material de ustedes, y la vamos a ubicar aquí, concretamente la unidad 4, estamos hablando de la página 76 hasta la página 103, que casi es con esta unidad estaríamos finalizando, si ustedes ven, el libro. Bien, yo lo que he hecho siempre ahorita con esta unidad, y lo que vamos a hacer ahora es siempre tocar los puntos centrales para que ustedes amplíen con la lectura. Y si hay dudas, las podamos comentar y podamos discutir, ya sea si hay dudas en las tareas o dudas que podamos comentar también de la discusión del tema. Para iniciar el tema de la unidad, es importante ver los conceptos de educación y sociedad. Fíjense de que el tema de la educación ya lo abordamos. Si ustedes se recuerdan, hemos visto y hemos analizado la figura de la educación y cómo la educación está relacionada con los hombres. Entonces acá, a grosso modo, volvemos a hablar de eso, siempre en esta unidad, pero ya de una forma orientada a la figura del poder, cómo las instituciones de poder tienen injerencia en la educación. Entonces vemos acá que la existencia de la educación en la sociedad no se explica por el azar o casualidad, sino por la necesidad perenne de formar un tipo de hombre acorde con un ideal pedagógico deseable. Esto lo vimos en la unidad 1. Hablábamos bastante de por qué es necesaria la educación y vemos que la educación no nace al azar ni de forma antojadiza, sino pues por la necesidad de formar un tipo de hombre adecuado a un desarrollo social sostenido, porque la idea concreta de la educación es poder sostener la humanidad,
cambiando la naturaleza del hombre. Sí, podríamos decir también uno de los fines de la educación, que también vimos en las unidades anteriores. Como estamos hablando de la sociedad también, y la sociedad la incluyen el hombre, ya en forma de colectivo, en sociedad podemos decir que el conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídica y constitucionarias y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinado. Entonces aquí ya podemos ir relacionando los dos conceptos, ¿verdad? Educación y sociedad. La educación, estamos claros que buscamos el ideal pedagógico deseable es que el hombre se forme para estar apto de poderse desenvolver en la sociedad. Bien, fíjense de que en la unidad 13 recuerdan que hablábamos de la moralidad y a grosso modo yo también hicimos una lectura guiada de los puntos centrales y me imagino que también ustedes han estado en esa lectura. Y en el grupo de WhatsApp les mandé un video, no sé si lo pudieron ver o logró entenderse la idea. Yo retomaré eso por lo que estamos hablando ahorita de la educación, las sociedades y la cultura. Y les mandé un video de cómo es el tema de las relaciones matrimoniales, decía, en Bulgaria, y concretamente con una comunidad que eran conocidos como gitanos, que ellos, su cultura y su sociedad permite que las mujeres en un día específico lleguen a un lugar y puedan ellas ser compradas por sus esposos o sus futuros esposos, digamos. Y en esa estructura de sociedad, en el video exponía de que llegaban a un lugar y como que fuese un mercado, un súper o un centro comercial, digamos, pero en realidad era una calle, era un lugar, se veía. Y llegaban los hombres con sus carros, con sus alhajas de oro, mostrando, digamos, poder económico. Y las chicas, la familia llevaban sus hijas mujeres las llevaban bien arregladas, o sea, bien, de forma que pudiesen captar la atención de un hombre en esa feria. Y narra la historia, el documental breve que habla de eso, ¿verdad? Narra la historia de cómo llegan las familias y cómo tasan los precios, que la edad es bien importante, que si es una edad joven de una mujer entre 19 y 23 años tiene un precio diferente a que una que tuviera 23 en adelante. Todos esos patrones culturales y sociales son aceptados en ese movimiento. Y que decía también el video es que no permiten que esas mujeres se casen con personas fuera del clan gitano de ellos. Entonces se casan solo entre ellos. Entonces eso es lo que yo les mencionaba cuando hablábamos de la parte cultural y social y de la moral, que vamos a encontrar diferentes patrones de conducta en base a la cultura. Entonces, estas mujeres, fíjense, reciben educación y estos hombres también reciben educación. ¿Para qué? Para que vivan en ese tipo de sociedad. Entonces, poder hablar, que más adelante vamos a hablar eso, de cómo estandarizar la educación es bastante complicado cuando vemos estas diferencias, pues que les comento. No sé si ustedes han visto otros ejemplos también de amplias diferencias culturales que los podamos discutir. Si ustedes tienen algún ejemplo de diferencias así amplias de culturas, los podemos también compartir. ¿Por qué les digo esto? Porque la educación, desde que lo estamos viendo acá, va orientada a transformar el hombre. Pero la sociedad ya es el conjunto de personas. Entonces, la educación va orientada a formar a ese hombre que esté apto para estar en la sociedad. Pero imagínense que una sociedad como la que les ponía el ejemplo ahorita yo, esa es una sociedad búlgara, que mostré el video y que les pasé el video, tiene un nivel también de educación, pero la pregunta que nos surge de esto es cómo podemos estandarizar, porque eso no se da en nuestros países latinoamericanos. Aquí, incluso las estadísticas están cambiando en relación
a los embarazos, ya se está dando más planificación en el tema sexual, la mujer tiene más espacio de desarrollo profesional, diferente, digamos, al ejemplo que les estaba trasladando de esa comunidad búlgara, que ellos se preparan para una vez al año y poder tener la suerte de que esa hija mujer se pueda casar con un buen hombre y que les dé un buen dinero por la compra de la esposa. Entonces, son ejemplos totalmente diferentes, antagónicos de cómo la cultura influye en la educación y cómo la educación influye en la sociedad, pero ejemplos diferentes. En ese tema de la educación también entran las creencias. Y las creencias es una actitud mental que consiste en la adaptación de una experiencia, una idea, una teoría, considerándolas verdaderas sin que medien ni hagan falta demostraciones argumentales o empíricas. ¿Qué se espera, digamos, del desarrollo educativo y de la formación educativa? Es ir abandonando las creencias, porque las creencias las adoptamos de forma empírica, las adoptamos por la simple observación de algo que pasó y creemos que eso se va a seguir dando y las tomamos como verdaderas. ¿Quiénes hacen uso de las creencias? Normalmente tienen que ver en el aspecto religioso, pero también están muy relacionadas a la parte mística. Gente de que dice, no, miren, yo en tal lugar, allá aquel árbol que está ahí, vi a la Virgen María, un ejemplo. Y se va haciendo la creencia de que ese lugar aparece, hasta el punto de que se crea una verdad completa sobre ese tema. Y la gente, de alguna manera, eso en el aspecto religioso, pero también a veces se da en el aspecto negativo, en el hecho de poder querer controlar con el miedo. No digo que está mal que tengamos creencias. Lo que tenemos que tener nosotros en el tema de las creencias y fomentar desde el plano educativo es tener siempre la flexibilidad y promover la crítica, que es lo que también hemos hablado en la asignatura esta de instituciones, teorías y concepciones. Es fomentar la crítica, no fomentar una creencia dogmática desde el punto de vista que es verdad porque yo digo que es verdad, sino que tenemos que fomentar una base educativa, científica y apegada a la crítica. Entonces, si ven, las creencias entran en lo místico, ¿saben por qué? También porque pueden ser de una experiencia personal. Y cuando alguien tiene una experiencia personal, crea una estructura mental y usted no puede cambiarle esa estructura mental porque él le va a decir, no, yo vi a la Virgen María, me habló, tuvo una visión. Entonces es complicado el tema de las creencias. ¿Qué nos invitan a hacer entonces? A respetar el plano de la educación y el tema de la filosofía, la educación y la sociedad va orientada a que respetemos las diferencias, las diferentes incluso creencias que van enmarcadas a veces desde una parte mística, que la parte mística es una parte individual, interna, entra en la parte espiritual, que alguien me va a decir, bueno, yo interpreto de esta manera este concepto, pero las partes de las creencias, si ustedes ven, son estructuras mentales, es una actitud mental que yo adapto y considero que es la verdad. Entonces, ¿qué podemos decir en relación al tema que estamos hablando ahorita de la filosofía, de la educación en la sociedad? Es que las creencias son parte de ese proceso. No las podemos obviar, están inmersas. Y en la sociedad, en la sociedad vamos a encontrar infinidad de creencias. ¿Qué buscamos entonces con la educación? Siempre buscar que el hombre alcance su máximo nivel veíamos en los temas anteriores, de autorrealización, que alcance su máximo potencial. Entonces, vamos a ir por medio de la educación apartando todas aquellas creencias
que no son válidas para la sociedad que queremos construir. Porque si tenemos una sociedad basada en mitos y creencias, vamos a encontrarnos en algún momento siempre en un oscuro pasillo de ignorancia. Fíjense que yo, por ejemplo, lo veo hoy en día así, platicando con unos amigos en relación a esto. Antes, y ustedes no sé si lo pueden ver, depende de la edad que se maneje en el grupo que tenemos. Antes hablaba mucho de la ciguanaba, del cipitío, de la carreta chillona, de todas esas leyendas o mitos que se fueron construyendo y eran casi reales, eran evidenciales y la gente los interpretaba y se entendían y se discutían. Porque digamos, si uno está en un ambiente semi-rural, es normal. Si estamos en una área rural, analicen y vean ustedes eso, si han tenido esa oportunidad, hagan los contratos de análisis. Se habla mucho a veces en base a creencias empíricas. No, no pases por ahí porque tal cosa pasa. No vayas allá porque en la medida que nos acercamos a la ciudad, eso va cambiando. Hasta el punto que llega un momento que como ya no escuchamos tantas veces esas repeticiones de historias, dejamos de creer en esas cosas. Cambia la dinámica de los intereses y de lo que se quiere escuchar. Entonces, habría que hacer el análisis que hay la diferencia entre la parte, en la realidad, digamos, de la ciudad y la realidad rural. Temas importantes de ver nosotros que estamos en esto de la educación, interpretar que son dos espacios diferentes y estamos en un mismo país. Entonces, tenemos claro que las creencias son teorías basadas en una experiencia o ideas basadas en una experiencia empírica que yo considero verdades. Y esas creencias se van transmitiendo de generación en generación, pero tienen una cualidad principal. Las creencias son de carácter individual, mística. Es decir, que tiene que haber alguien que diga, yo lo vi, yo viví eso. Ahora bien, está el tema de las costumbres. Las costumbres son formas de comportamiento particular que asumen toda una comunidad y que se distingue de otras, como sus danzas, fiestas, comidas, idiomas o artesanía. Estas costumbres se van transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma de tradición oral o representativa. ¿Qué les quiero comentar con esto? ¿Cómo una creencia se hace costumbre? Podríamos preguntarnos también. Bien, hay creencias que quedan hasta ahí nomás en la persona que la tuvo y no se trasladan a una costumbre social, pero hay otras que sí. Ejemplos de eso es fiestas, por ejemplo, que he visto yo que se realizan en México sobre temas de las apariciones de la Virgen o de los ángeles, y si una persona tuvo esa creencia, tuvo ese contacto místico, pero después la religión lo da válido y lo vuelve una costumbre. ¿En qué sentido? Es aceptado por la mayoría de personas. Esa es una ventaja que se va construyendo la creencia en una costumbre. ¿Qué más tiene que ver el tema de la costumbre? La tradición oral. La tradición oral tiene que ver, fíjense que en toda esa información, riqueza de información que se va obteniendo de los mismos pobladores o comunidades que se van estableciendo. Es decir, que el mismo hombre en su desenvolvimiento en la sociedad, cuando ya lo estamos en el proceso de educación, formándolo, también él lleva una educación no formal, que ya le hemos hablado. Y esa educación no formal es aquella que la realiza fuera de la escuela, fuera de la institución, fuera de un marco, digamos, donde lo estén condicionando con normas y reglas, sino que lo hace en su diario vivir, en la comunidad, con sus amigos. Entonces, en ese proceso, él va acumulando experiencias y organizando costumbres que en algún momento van a identificarlo con un grupo.
Y ahí se van estableciendo representaciones culturales como la danza, fiestas. Fíjese que si nosotros no pudiésemos investigar, por ejemplo, ¿verdad?, cómo se instauran las fiestas patronales en nuestro municipio, vamos a dar cuenta de que si hay un trasfondo religioso y que la creencia pasó a ser costumbre y posteriormente ya toda la gente celebra o come algo. Por ejemplo, acá en Mexicanos está también la venta de yuca, la yuca frita, yuca sancochada. Entonces se hace la costumbre, festival. Entonces yo busco que un evento o algo se vuelva costumbre, es que yo lo intento institucionalizar, intento siempre hacerlo. Cuando yo lo estoy repitiendo constantemente, se vuelve entonces una costumbre y es asimilado por la comunidad y la comunidad lo acepta y lo sigue practicando porque se siente identificada con él. Ese es el tema de la costumbre. ¿Qué significa entonces? Que las creencias son más individuales, tienden a, si son aceptadas por la mayoría, a poderse convertir en costumbres. Y las costumbres ya tienen la característica de tener un tema que son colectivas. Es un grupo de personas. Otro tema que está en el apartado de la unidad 4 es el tema del orden social. Tenemos las creencias, las costumbres, pero tenemos también que una de las ideas de la educación es buscar un orden social. ¿Qué entendemos por orden social? Pues una organización social es un conjunto ordenado de individuos que comparten ideas o visiones respecto al tema que los agrupa, cuya meta lograr es un objetivo común, sea cual sea, tanto como el beneficio privado como general de la sociedad. Entonces, el orden social está inmerso en todo este proceso. Aunque si nosotros tuviésemos la oportunidad de subir al espacio, subir a una altura, ya sea a través de un helicóptero o de un aparato volador y poder estar a una altura considerable y viéramos la infinidad de vehículos, población y todo, podríamos decir que se ve un desorden, un caos. Pero si ustedes se dan cuenta, dentro de ese desorden y ese caos hay un orden social. Hay un lugar, aunque cada grupo de gente se reúne, se ordena. Unos lo hacen en la iglesia, un montón de gente que va a un trayecto y se ponen de acuerdo y entran en comunión y en comunidad. ¿Cuántos van a la iglesia? Y en un lugar de 4 paredes logra ordenar infinidad de personas. Otro grupo va a un lugar de trabajo, a una maquila, a un call center. Otro grupo va a una escuela, a una universidad, a un centro escolar. Otros van a un parque. Es decir, que dentro de esa gran inmensidad que pudiéramos estar viendo desde una posición alta, vemos que hay un orden. Solo que ese orden no lo podemos percibir a simple vista. Por eso es que hay temas conspirativos como hablan del orden mundial, de la capacidad de que tienen algunos grupos de poder ordenar, de querer tener en orden a la sociedad. Por eso es que en el tema que hablamos de la educación, la sociedad tiene que ver las creencias, las costumbres y el orden social. La educación, que tiene que ver en todo esto, busca el ideal de un hombre que pueda desarrollarse de la mejor forma en la sociedad, que tenga creencias, sí, pero creencias válidas. ¿Válidas por quién? Por el grupo. Costumbres que sean adoptadas y que permitan, ¿saben qué? Preservar la identidad. Un ejemplo de esto ha sido para mí importante mencionarles el pueblo de Israel. La nación de Israel, desde su pensamiento y conformación, ha venido formada desde creencias religiosas, desde costumbres religiosas, establecieron un Estado. Y que un Estado buscaba tener un orden social, un orden de convivencia para alcanzar la autorrealización de la vida. Dentro de esas costumbres ellos tienen su tradición oral, que es la transmitida de generación en generación, que ellos afirman incluso que viene desde Moisés.
Esa tradición viene de sus ancestros. Y tienen también sus reglas, su orden, ¿verdad? Su normativa. Entonces, eso nos invita a decir que las creencias y las costumbres no son malas en sí, porque nos permiten guardar la identidad, cuidar nuestra historia, como veíamos en los videos también anteriores de la descolonización, tener nuestra propia historia, no depender de la historia que nos marcan los demás. Entonces, desde ese sentido, las creencias y las costumbres tienen algo bueno que darnos. No podemos decir que las vamos a hacer a un lado desde el plano educativo meramente científico. Podemos sí saber que si les aplicamos educación, la educación se desenvuelve bien en el proceso educativo, nosotros vamos a decir entonces que en cada momento nos vamos a replantear las creencias y costumbres. Así como veíamos en la unidad anterior que les comentaba del tema de los valores y de la moralidad relativa y la moralidad objetiva. Tenemos que estar en cada momento reflexionando nuestras creencias, nuestras costumbres y ir a estar siendo flexibles en el ajuste del orden social, que es el que se busca al final de cuentas tener un orden social. Bien, con eso terminamos hasta este momento el apartado de educación y sociedad. ¿Tienen algún comentario ustedes, alguna duda sobre este primer apartado que hemos visto de la educación y sociedad? Estoy abierto ahí para escucharles o si quieren pues también escribir en el chat. Excelente. ¿Algún comentario que tengan sobre este primer tema apartado que hemos tocado de la unidad 4? Si no hay comentarios, voy a pasar entonces al siguiente aquí, apartado que parte también de la idea del libro, fíjense, que es el tema de la escuela. Como estábamos hablando de la educación, la sociedad, creencias, costumbres, entonces la escuela es una parte de las instituciones orientadas en el proceso de formación. Entonces la escuela, la palabra escuela en todo caso proviene del latín cholá, y este del griego cholé, que podría traducirse como ocio o tiempo libre. Para entender este sentido debemos remontarnos a la organización de la sociedad griega. Según Aristóteles, en 384, del 322 al 384 a.C., que diferenciaba el tiempo de descanso del tiempo de trabajo y del tiempo de ocio, este último dedicado al engrandecimiento del espíritu. Creo que esto también lo vimos al inicio, cuando estábamos hablando en las primeras unidades. Ahora bien, pongámonos a pensar, ya hablamos de la sociedad, la escuela, las costumbres, las creencias. Ahora pónganse a pensar cuánto tiempo tenemos nosotros de día y día. Concretamente tenemos 24 horas, ¿verdad? Porque así nos ha marcado el calendario, el manejo del tiempo, la cronología. Después de 24 horas, ¿qué tenemos? Tenemos 24 horas representan un día. Después hagamos una valoración del tiempo en base al calendario que nos han establecido en este momento, que nosotros manejamos bajo un calendario gregoriano, a diferencia de, por ejemplo, como les decía, se ha buscado tener un manejo del tiempo, un manejo cronológico del tiempo estandarizado, universal. Entonces entendemos nosotros que el día tiene 24 horas, que 7 días conforman una semana, y en esa estructura de la semana se establecieron días y horas y periodos de trabajo y días y periodos de descanso. También se establecieron periodos de fines de semana. Por ejemplo, ¿verdad? Que así lo conocemos, bueno, lo conocemos como costumbre, ¿verdad? Decimos, bueno, llegamos al día viernes, sábado y domingo. Si alguien trabaja en el área pública, es descanso. Si alguien trabaja en el área privada, probablemente le toque laborar el día sábado hasta las 12 del mediodía
o incluso hasta domingo, mediodía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ese es el orden, ya es un orden social, la estructura del tiempo. Pero nosotros en nuestras comunidades vamos estableciendo también una estructura del manejo del tiempo que va desde el hogar, la familia, la comunidad, la escuela, el trabajo. ¿Para qué? Para que hagamos un uso adecuado del tiempo. Por eso que les muestro acá este apartado de la escuela. La sociedad griega estructuró estos tipos de figuras interesantes como el manejo del tiempo libre, el ocio, porque pónganse a pensar que si nosotros tuviésemos un orden social aquí en El Salvador, que trabajáramos solo 4 horas, ¿qué haríamos con las otras 4 horas? Ahorita trabajamos 8 horas. ¿Qué hacemos con las siguientes 8 horas? Pues descansar, nos transportamos de un lugar a otro, buscamos comprar algo, cubrir nuestras necesidades. Pero ese orden social requiere también estructurar por edades. Y allí la escuela se vuelve importante, porque ¿dónde van a estar los pequeños? Mientras la mamá o el papá trabaja, ¿dónde van a estar los hijos? ¿Quién va a poder controlar la educación de sus hijos si el papá tiene que estar 8 horas en una escuela? Perdón, en un trabajo. Entonces viene el orden social, la estructura social, organiza entonces la figura de la escuela. Y la escuela se vuelve un lugar para poder desarrollar el tiempo libre, poderlo poner en un tiempo, digamos, de aprendizaje. ¿Por qué? Porque para los griegos el tiempo de ocio, era un tiempo de engrandecimiento espiritual, era el tiempo que ellos necesitaban tener para recrearse. Y recrearse implicaba una parte espiritual, sí, pero les permitía en ese momento tener un desarrollo interior. Porque yo les pregunto, ¿verdad? Ustedes trabajan 8 horas, imagínense. ¿Y en qué momento van a ponerse ustedes a pensar, quiero cambiar mi situación educativa, quiero mejorar? Ustedes lo hacen porque han tomado ese desafío, ¿verdad? De buscar, aún en el tiempo libre que les queda, estar en línea y estudiar. Ya ese es hacer uso del tiempo libre para recrearse. Porque la recreación no solamente es ir a jugar, ir al centro, es ir a los centros comerciales, como tenemos ahora, ir al cine, sino también apartar algún espacio de tiempo para poder hacer cambios internos. La idea de la recreación desde la figura de los griegos era que yo, en ese periodo que no estoy trabajando en mi interior, y cuando ya vuelvo al trabajo soy una persona nueva, con nuevas habilidades, nuevas experiencias, y puedo continuar la vida. Porque lo que les mencionaba al inicio, nuestro poder concretamente es luchar por mantener la vida. En este espacio de existencia que tenemos que buscar un sentido, una estructura, un orden social. En ese orden social que nos han construido, la escuela se vuelve fundamental dentro de la estructura social porque va a permitir que los jóvenes, los niños, estén en un lugar. Imagínense, hagamos una estructura, un orden ahorita, hablando del orden y la escuela. Ustedes, digamos, trabajan, de 8 trabajan. Si tienen a cargo hijos, su hijo probablemente esté desde las 7 de la mañana hasta las 12 o 1 del mediodía en una escuela. Y ahí de alguna manera, si tienen un familiar, lo va a llevar a recoger, lo va a llevar a la casa, o se va a ir en algún microbús a su casa. Estando en su casa, llega y comienza a hacer las tareas, porque el día siguiente tiene que volver a ir a esa hora. Entonces, son estructuras, la escuela es parte de la estructura del orden social y favorece al proceso educativo pedagógico, porque va orientado a eso, a utilizar el tiempo libre de mejor forma, porque ese tiempo que yo construyo, que yo utilizo para construirme yo mismo, para construirme en la parte, digamos,
abstracta, en aquello que no se ve. Así podemos entender nosotros la escuela como esa institución que permite el manejo del tiempo libre, figura que viene desde los griegos orientada a la autorrealización y a la búsqueda de tener espacios para poder pensar en poder mejorar. Ahora bien, la escuela también ha sido utilizada y buscada por las diferentes corrientes filosóficas o pensamientos, porque recuerden que dentro de la sociedad están, ya les mencioné, las creencias, costumbres, está un orden social y está la sociedad, y en la sociedad van a haber diferentes estructuras de orden y ideales. Entonces, los conservadores son un grupo de gente que se organiza y tiene una visión particular de la vida. Entonces ellos han buscado posicionar la escuela para establecer y mantener patrones o proyectos particulares. Bien, entonces dice alguien desde una visión conservadora, vamos a utilizar la escuela para mantener el patrón de que los jóvenes y los niños desde edades tempranas estén acondicionados a horarios, a disciplina, a ser obedientes, para que cuando vayan a trabajar, ya lleven con esos patrones de conducta. Entonces viene el pensamiento conservador, busca eso, busca instrumentalizar la escuela para utilizarla a su beneficio de su visión de sociedad que tiene. Bien, está también la visión progresista, que es otro grupo dentro de la sociedad. También los progresistas han aspirado y ya están conseguido instrumentalizar la escuela para sus expectativas sociales. ¿Qué decimos sobre esto? La diferencia, digamos, entre la visión progresista de la escuela es, en todo sentido, formar un proceso educativo que vaya en fin del desarrollo sostenible de la sociedad, desde una visión de progreso. Entonces, hay dos visiones en este momento de la escuela. Está el conservador, que quiere mantener patrones de conducta, proyectos sociales, una visión económica, y están los progresistas, que ellos quieren instrumentalizar la escuela para que desde la escuela se vaya planteando un cambio, unas ideas progresistas en el hecho de poder transformar la sociedad. Entonces aquí ven dos corrientes, dos ideas, que parten de la escuela, porque todos estos grupos, los conservadores y los progresistas, ven a la escuela como un instrumento para poder adoctrinar y organizar una nueva sociedad. Unos van buscando mantener todo normal, que todo continúe igual, y otros van buscando avanzar desde una visión de progreso. Son dos formas de ver la vida, dos ideales que ven a la escuela como la oportunidad de poder modificar la sociedad. Con esto estaríamos tocando este segundo apartado de la unidad 4 de la escuela. ¿Algún comentario, alguna idea hasta por el momento que tengan que podamos ampliar? Esta unidad 4 tenemos bastante que discutir, si ustedes la ven, por lo menos analizar y hagan la lectura, porque es interesante el orden que se va manejando de las instituciones, de lo que ya hablamos de la educación en sociedad y la escuela. Si no tienen comentarios o preguntas, voy a pasar a que veamos rápidamente el otro apartado. Y en este apartado es bien interesante, fíjense, porque si seguimos la secuencia de lo que hemos venido hablando, más lo que ustedes profundicen con la lectura que hagan del libro de la unidad 4, ahorita estamos tocando generalidades. Hay que hablar entonces de la igualdad en la educación. La igualdad es uno de los valores sociales de mayor universalidad y contenido humano. Capítulo 3, unidad 3, hablábamos de los valores, de la moralidad objetiva y relativa. ¿Qué nos decía la verdad, la moralidad relativa? Pues nos mandaba a hacer una búsqueda permanente de reflexión de la moralidad.
la igualdad es un valor que tenemos que analizar. En el material de la unidad 4 también se ve, fíjense, de que, y mencionan, bueno, y enunciados como los que aparecen acá, todos los hombres son iguales ante la ley. ¿Qué podemos decir de esto? Tiene que ver el marco jurídico. Plasmado en un papel, en una ley, todos somos iguales ante la ley. Pero ¿qué pasa en la práctica? Cualquiera de ustedes me puede decir eso. ¿Qué podemos decir de eso? Que nuestras estructuras y nuestras instituciones nos han demostrado en la práctica que eso no es cierto. Y entra una confrontación, ¿verdad?, con la relación de los valores, porque nos han demostrado de que quien tiene dinero puede cambiar la justicia. Entonces la ley no es igual para todos, que si es igual para el valor de igualdad no se aplica en la práctica, porque quien tiene influencias tiene poder. Para tener influencias y poder hay que tener poder adquisitivo, dinero, y quien tiene poder adquisitivo y dinero puede hacer que este principio de la moralidad de la igualdad, del valor de la igualdad, no se cumpla. ¿Y qué se da ante eso? Vemos que altera el orden social y se da injusticia social, porque yo no pongo en práctica un principio que está plasmado en la ley. La justicia debería ser igual para todos, pero no se da en la práctica. Ahí tenemos un problema con la igualdad. Después vemos el otro tema. Todos los hombres somos iguales ante Dios. ¿Qué dificultad tenemos ahí? ¿Qué dificultad tenemos ahí? Es que ya lo vimos al inicio. Están las creencias que tienen que ver meramente en el plano individual y se trasladan a lo colectivo, en las costumbres, pero ahí tenemos un problema porque vemos que hay diversidad de creencias y en la escuela lo vamos a notar. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, la ciencia y la parte académica? Se aleja un poco de la religión porque se considera la escuela o el espacio educativo debe de promover aceptar la diversidad. Entonces busca que la escuela sea laica, que no se promueva religión. Entonces, este principio de todos somos iguales ante Dios, también queda en la figura teórica porque entra en la parte espiritual. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada uno de nosotros vamos a tener una idea de Dios, de lo espiritual. Vamos a coincidir, algunos son cristianos, otros son musulmanes, otros son judíos, otros practican otro tipo de interpretación de religión, que significa que cada uno tiene su forma de Dios. ¿Y qué vamos a encontrar entonces en ese principio? Algunos dicen, no, los musulmanes tienes que convertirte a musulmán para que el Dios de ellos te acepte y seas igual a ellos. Si no haces eso, entonces ese Dios no te ve por igual. El cristiano hace el mismo procedimiento. Busca que se conviertan a su religión para que Dios los salve y los tome como hijos y los vea igual. Y así sucesivamente el judaísmo. Entonces, desde el plano religioso también es bien complicado poder poner en práctica esa afirmación. ¿Por qué? Porque las creencias y las estructuras de poder buscan siempre el orden, pero un orden que le favorezca en su momento y también les permita tener poder de decisión. Entonces, el tema de la igualdad tenemos que seguirlo analizando, porque ni siquiera, ya vimos que no estamos tenemos problemas con la parte de justicia de la ley, tenemos problemas con la parte espiritual, porque también es complicada la igualdad ahí. Entonces debemos hacernos la pregunta, ¿es posible la igualdad entonces entre los seres humanos? Sabiendo de que nosotros somos altamente, veíamos y en los capítulos anteriores, somos seres
sociales, que no somos independientes, sino que somos interdependientes entre nosotros, que necesitamos de los demás, pero que también desde ese proceso que somos sociales, también tenemos criterios de individualidad propios, tenemos principios individuales, aprendemos diferente, tenemos nuestras experiencias diferentes, hemos creado estructuras mentales diferentes, hemos creado nuestras propias ideas diferentes, tenemos ya principios establecidos. Entonces, ¿cómo lograr la igualdad ante tanta diversidad? Es la pregunta trascendental que debemos hacer a nosotros que estamos ahorita analizando y llevando esta materia de instituciones educativas, teorías y concepciones. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hablar de la igualdad en el centro educativo? ¿Cómo poner en práctica la igualdad? Es una pregunta que nacería hacer, ¿verdad? ¿Cómo piensan ustedes que podríamos poner en práctica la igualdad? Sería una pregunta oportuna hacerse en este momento. ¿Alguien que tenga alguna idea de cómo podemos poner en práctica la igualdad o cómo podemos promover ese valor? ¿Cómo consideran ustedes que podemos poner en práctica la igualdad? Aquí les voy a poner en el chat. Consideran que podemos poner en práctica el valor de la igualdad en la sociedad. Eso es importante hacer este análisis porque yo les comentaba las dificultades que tenemos con el tema de la ley, la justicia y con el tema espiritual. Y después el problema que tenemos individualidades, particularidades, diferencias unos a otros. ¿Cómo consideran ustedes que podemos poner en práctica ese valor entonces? Pensando en el plano educativo. Algo que se les venga a la mente, pueden escribirlo en el chat, no hay ningún problema, o pueden hacerlo también vía micrófono. Ahí está pues, escribiendo ahorita Daniel. Fíjense de que viendo el tema de la unidad 4, excelente, aquí Daniel nos aporta, considero que mediante la dialogosidad o el diálogo. Excelente, Daniel. Fíjense de que a eso queríamos llegar, es parte de lo que vamos a hablar rápidamente. La igualdad ya vimos que es un valor complicado de que se lleve en la práctica. Es el verdadero desafío. En el material me llama la atención, fíjense, de que aplicar la igualdad desde el plano educativo nos dice iguales en el acceso a oportunidades. Eso me llamó la atención. Aquí también ponen tratar a todos los alumnos por igual sin importar su raza, religión y capacidades físicas, pone Verónica. Excelente. Fíjense de que si cuando lean el material o ya lo leyeron, cabal, yo saqué ese apunte de ahí, porque en realidad nosotros, como les menciono, Verónica, usted pone ahí que tratemos a todos los alumnos por igual. Fíjense de que como nuestra misma percepción de la realidad o de las cosas, a veces en los grupos es complicado, porque algunos van a pensar que hay favoritismo, que aquel no, a mí, como el profesor Solael lo quiere, cuesta, ¿verdad?, hacer ese manejo general para todos.
Pero fíjense de que en el libro trata de, y habla de la igualdad y me llama la atención, y aquí es el punto que quiero que hablemos. Como ya vimos que es complicado poner en práctica el valor de la igualdad en la vida, en la sociedad, lo podemos poner en práctica también generando oportunidades iguales para todos, por lo que dice Verónica. ¿Qué significa eso? Bueno, entonces vamos a tener un salón de clase con todos los recursos pedagógicos necesarios y todos van a tener acceso a poder ver, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo sencillo de eso, de igualdad. Todos los niños ahora tienen una tablet. El gobierno les ha dado una tablet a todos. Yo salí hoy, a un día de estos, acá por la universidad, y las niñas que venden, las madres que tienen venta de fresco afuera, tenían a sus niñas con dos tablets ahí en la mano. Entonces, ese es un principio de igualdad que podemos practicar. Ya tienen todas una tablet. Van a llegar al salón de clases. Vamos a buscar entonces que tengan un salón de clase acorde al proceso pedagógico, que tenga todas las condiciones necesarias. Vamos a buscar los recursos para que todos tengan acceso. Que el acceso a la oportunidad de entrar a la universidad, de ir a la escuela, no sea limitado. Ya esa es una igualdad, miren. Entonces, ¿qué podemos aplicar en el principio de igualdad en el proceso educativo? Vamos a propiciar que todo el acceso a la oportunidad la tengan todos. ¿Quién va a decidir tomar la oportunidad? La persona, el individuo. Va a decir, yo quiero. No, el Estado no lo puede obligar desde la base de la igualdad, solo le puede propiciar el derecho a los beneficios. Aquí pone Marcela, recibir los mismos derechos, beneficios e igualdad de oportunidades, mismas sentencias, ser tratados con el mismo respeto. Excelente lo que ha puesto por acá Marcela también, miren. Vamos a buscar que todos tengan las mismas oportunidades. Desde ahí es la labor del gobierno, digamos, del Estado, proveernos esas oportunidades. Yo tengo el deber de poder, en base a mis estructuras mentales, decir, ¿lo voy a tomar o no esa oportunidad? Yo me quiero preparar más. Ahí entra lo individual. Y cuando tomo la decisión de tomar las oportunidades, me encuentro con otros también que han tomado la misma decisión y ahí vamos haciendo equipos de trabajo, grupos, como el que tenemos ahorita también en esta asignatura. Entonces, para poner en práctica la igualdad desde la figura de la educación, la vamos a entender como la capacidad que tenemos de poder tener oportunidades de acceso a la educación para todos. En materia educativa, entonces, la igualdad nos debería permitir, entonces, aulas pedagógicamente adecuadas para todos, recursos de aprendizaje para todos, maestros capacitados para todos. Entonces, ya ahí estamos poniendo en práctica el valor de la igualdad en el plan educativo. Como yo les ponía el ejemplo sencillo que les decía, bueno, tablet para todos, porque entonces unos van a tener tablet y otros no, ya es una desigualdad. No se pone en práctica el valor de la igualdad en el salón de clase, porque unos niños van a estar con la tablet y el otro, como no la puede comprar, no la va a poder tener. Pero haciendo uso del valor de la igualdad en el plano educativo, ¿qué vamos a tener en cuenta ahora? ¿Quién hace uso adecuado de las oportunidades y quién no las utiliza? Entonces, nosotros en el salón de clases, como en el área docente, debemos de poner en práctica, como bien decía Jensi, el diálogo permanente. ¿Y qué va a permitir el diálogo permanente? La reflexión permanente. Y aquel compañero, aquel estudiante que ustedes vean que no aprovecha la oportunidad, ustedes le van a retroalimentar con el diálogo. Y en el diálogo, en la discusión, va a tomar importancia y va a decir, bueno, voy a utilizar mejor la tablet. Porque quizás todos pueden tener la tablet o la computadora, pero imagínense unos se ponen a jugar, ponen a hacer otra cosa y no le dan el uso del proceso educativo y otros sí. Entonces uno va a aprender y va a sacar mayor beneficio que el otro. Entonces no se les ha vulnerado el derecho, perdón, el valor de la igualdad, sino que se hizo uso del valor de la igualdad, pero la persona no lo aprovechó.
la oportunidad que se le permitió a todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde la perspectiva educativa de la igualdad? La dialéctica, como decía, mencionaba varios en el chat, la dialéctica, teoría y técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentos contrarios. Entonces, la dialéctica se plantea como el método para abordar el tema de la igualdad educativa, concretamente. Vamos a proveer espacios de discusión, de diálogo, y aquel estudiante que veamos que se está retrasando porque se distrae mucho o porque no está usando el recurso pedagógico adecuadamente, vamos a buscar espacios para hacer conciencia, y el grupo va a influir en él y lo va a ir alineando a que vaya tomando más conciencia y aprovechamiento de las oportunidades. Entonces, ya vimos, y veo que sí estaba claro el tema de la igualdad. Ya vimos que es un valor complejo, pero que sí se puede lograr alcanzar por medio de la educación, promoviendo el diálogo, promoviendo el proceso de discusión permanente y también promoviendo el acceso a recursos educativos para todos. Si paso al siguiente tema, la autoridad de las instituciones. Aquí es importante analizar esto. La autoridad de las instituciones, ¿qué es una autoridad institucional? Donde se inculca tu autoridad o tu derecho a dirigir en virtud del puesto que ocupas en la organización. Autoridad personal, donde tu autoridad o tu derecho de dirigir es inculcado por quienes te rodean. Vale. ¿Cuál es la primera entonces institución de autoridad que tenemos? Saben que concretamente somos nosotros mismos, porque nosotros somos de alguna manera capaces de hacer o tener autoridad sobre nosotros mismos. Entonces yo mismo soy una institución personal que me tengo que someter a autoridades. ¿Quiénes son esas autoridades desde el plano personal? Mis principios, mis valores que me construyen, sí, la sociedad me construye, mi familia me construye, pero yo mismo soy la autoridad final quien los decide poner en práctica. Entonces me vuelvo también personalmente una autoridad. Mis estructuras mentales, mis pensamientos se vuelven necesidad de ordenarlos. Y allí entra la educación, fíjense, por eso es que la educación va orientada, y veíamos, a poder generar un orden social, pero ese orden social también va orientado a poder ordenar los patrones de conducta. ¿Para qué? Para que el hombre que se quiere formar sea apto para la sociedad. En ese principio, entonces, vamos a crear dos principios, valores, y esos valores me van a gobernar de forma individual a mí y me van a ayudar a desenvolverme donde yo quiera llegar libremente. Entonces, eso en el plano personal. De ahí se da el plano grupal, la familia, que es una institución de autoridad, donde hay figuras de autoridad que tengo que respetar. Mi mamá, mi papá, mi hermano mayor, mi tío, depende cómo esté estructurada mi familia, ya voy teniendo relación con lo que es la autoridad, y ahí voy viendo tener ese manejo de control de decisiones en base también a lo que yo deseo, pero también a lo que desea mi grupo familiar. Pasando de ese punto, está también las autoridades que salen al plano social, y una de ellas es la iglesia. Este señor Paul Nash, que está también ahí, un comentario en el libro, cuando una religión exige obediencia indiscutida a la autoridad eclesiástica, obstaculiza el desarrollo de la independencia moral al desalentar la búsqueda del criterio individual. ¿Qué vemos acá importante?
Bien, hay poderes. Ya vimos que yo tengo poder. Poder en sí mismo de cuidar mi vida, poder en sí mismo de establecer mis valores, poder en sí mismo de establecer mis principios de vida. También veo que soy parte de una estructura de poder, que es mi familia, el lugar donde convivo, pero también hay otros poderes más organizados fuera de la sociedad, perdón, en la sociedad como la iglesia. ¿Y qué tiene que ver la iglesia? Tiene que ver mucho porque históricamente su labor principal es trabajar la parte espiritual. Ya vimos que no solamente nos mantenemos de la parte física. Hay corrientes filosóficas positivistas que se fueron mucho también a la parte física, que solo es real lo que se ve, lo que se toca. Pero nos damos cuenta de que la iglesia, la religión, tiene algo bueno que ofrecernos. Dentro de la estructura social y el orden social necesitamos creer en algo, necesitamos tener una fe, pero lo que tenemos que estar nosotros alerta desde el plano educativo es que ese poder religioso no debe de buscar en todo momento, pero buscar en todo momento nada más tenernos esclavizados a obedecer ciegamente, porque entonces ellos nos van a construir los valores, que es lo que veíamos, se recuerdan en la unidad anterior. Entonces no voy a tener yo una independencia, una autorrealización completa, porque yo voy a depender de la iglesia, de que la iglesia me diga, esto está malo y esto está bien. Sí está bien que la iglesia haga eso, que sea una guía, pero, perdón, el problema es que la iglesia haga y diga, solo yo tengo la verdad. Ahí estamos en un problema desde el plano educativo. ¿Por qué? Porque como nosotros lo estamos viendo desde una figura educativa integral y científica, vamos a decir, sí, la religión es importante. Hace una labor en la parte psíquica y emocional que integra al ser humano y lo complementa en la sociedad. Entonces no la vamos a atacar del todo, pero sí vamos a ser críticos y cuestionadores y promover desde la escuela y la educación la crítica a la religión desde el punto de vista que no puedo decir que sea yo siempre el ser humano dependiente de la moralidad religiosa, sino que también veíamos esto en la unidad 3, la moralidad relativa es interesante porque se construye de forma individual, se asimila de forma individual y cuando ya se asimila se puede poner en práctica con más, como les puedo decirles, este, con más acentuicidad, podríamos decir otra palabra, pero con más criterio, perdón, con más conciencia. Y cuando yo lo hago ya con más conciencia, no voy a necesitar estar enfrente del pastor o enfrente del sacerdote para ver que estoy haciendo lo bueno y lo malo, sino que incluso lo voy a hacer hasta cuando no estén mis padres, no esté mi mamá, no esté el pastor, no esté, porque tengo conciencia propia de hacer lo bueno, porque ya me educaron en ese proceso. Entonces, a ese punto es de utilizar el poder de la iglesia. No verlo desde el punto de vista que me van a tener dependiente moral, sino que me proveen de valores morales, sí, pero también que me den una independencia para mi propio criterio y se respete mi criterio y me permitan en todo momento desenvolverme en la sociedad de forma libre, pero sin afectar la sociedad. El otro poder fuerte que tenemos es el Estado. En el capítulo 4, cuando vean en la parte del Estado, hay 3 puntos importantes. Y ustedes pónganse a pensar si se cumplen. El Estado dice, 1, libertad mediante el gobierno. ¿Por qué el gobierno nos provee cierto margen de libertad? Porque nos da el orden social. Y en el orden social nosotros tenemos reglas. Fíjense que hay leyes, está la Constitución de la República, hay reglamentos, hay leyes municipales. Entonces todas esas leyes nos van diciendo qué podemos hacer y qué no podemos hacer. De alguna manera nos van dotando de un margen de libertad. Entonces el Estado, esa estructura de gobierno del Estado, nos provee esa margen de libertad, nos da esa
primer acercamiento al concepto de libertad, porque nos dice esto lo pueden hacer, esto no. Y también nos da la definición de hombre, la definición de sociedad y cómo yo puedo actuar en esa sociedad. Otro apartado del tema del Estado es que también nos da libertad contra el gobierno. A eso voy en el mismo sentido. Yo tengo la libertad de elegir mis gobernantes, yo tengo la libertad de poder organizarme, de poder tener mis propias ideas. Entonces, el Estado debería de cumplir estas tres líneas. Libertad mental, el gobierno debe de proveer el derecho de las libertades, pero también no me puede coartar mi libertad. El Estado debe de también propiciar que yo tenga pensamiento crítico y diga lo que no me gusta del Estado y lo pueda mejorar, porque en estas dos partes puedo mejorar. Cuando yo diga lo que estoy en contra del gobierno, yo puedo mejorar. Entonces son dos partes importantes en este momento: libertad mediante el gobierno, libertad contra el gobierno y libertad de actitudes y prácticas. Por ejemplo, acá en El Salvador, aunque el catolicismo es la religión, digamos, aceptada por el Estado, también hay libertad de culto, hay libertad de organización también en el plano sindical, en el plano organizativo, y eso nos permite entonces tener también libertad de creencias en de diferentes áreas. Entonces, vean, la iglesia es un poder, la familia es un poder del Estado institucional, y el mismo Estado es que engloba todo, tiene la labor de cuidar todo eso. Miren qué interesante, o sea, el Estado en sí tiene la labor de cuidar y proveer de proveer que esa convivencia de todas las diferencias. Ese es en realidad el Estado, digamos, democrático que deberíamos, en el fondo, en el ideal, construir. Un espacio en el que estemos con los diferentes pensamientos en un mismo lugar, en un mismo tiempo, y podamos tener libertades de poder incluso expresar nuestras ideas. Fíjense que esa es parte de las luchas sociales que han existido en la historia, es poder defender las ideas. Y el Estado en sí es un protector. El Estado tiene una figura incluso paternal, de cuidar, de dotar de necesidades, de cuidar al pueblo. Es decir, el Estado, su figura, nos permite, el Estado en sí ya es una figura elevada y compleja de organización que los hombres, que los seres humanos hemos realizado. Y gracias a la educación, el Estado ha venido cambiando su estructura. Ya vimos también en la unidad 2, creo que lo vimos, que hay diferentes corrientes. Y todas esas corrientes filosóficas van orientadas al desarrollo social. Vimos que el anarquismo, por ejemplo, el pensamiento anarquista está en contra de toda figura de dominio y ve al Estado como una figura de dominio, porque el Estado tiene estructuras para mantener el orden. Y desde el pensamiento anarquista está en contra de toda institución que quiera poner un orden, si no es un orden que salga de sí mismo, de las comunidades. Desde el pensamiento anarquista se maneja mucho la visión de la espontaneidad y la peculiaridad de cada grupo. Desde la figura del Estado, sí interpreta, digamos, y respeta la espontaneidad de alguna forma, pero siempre está alerta de los valores o principios que han establecido el conjunto. Entonces, si yo no estoy a favor de los valores generales del Estado, el Estado en ese momento, sus estructuras de orden van sobre mí. Puede llegar la policía, llega una estructura a entrarme en orden, a ponerme en orden y decir esto no está bien, es parte de lo que está en contra de los valores que hemos establecido en el Estado. Entonces, es diferentes correlaciones filosóficas, ven diferente la visión del Estado y el orden y la escuela. Estamos claros en eso. Pero ahora estamos viendo la educación desde la figura del Estado, debe de proveer entonces estas figuras. El Estado debe de proveernos educación, sí,
una educación que nos permita el desarrollo completo de nuestras capacidades, que no un desarrollo educativo que nos permita la crítica, que permita el desarrollo de mis capacidades y que entienda mis individualidades, y que con base en mis individualidades yo puedo tener actitudes diferentes a los demás y no por eso me van a meter preso o me van a generar algún proceso judicial. Entonces, el tema del Estado, si ustedes ven, no es malo en el fondo. Imagínense que si no tuviéramos el Estado y se hubiera dado el tema de la pandemia, se muere un montón de personas y nadie puede hacer nada, ¿no? Entonces, el gobierno o el Estado es una estructura compleja, organizativa, que tiene por fin preservar la vida humana. Miren qué interesante, ¿verdad? Que el mismo hombre ha creado una estructura de poder que le permita mantener la sobrevivencia en el tiempo. Eso en realidad el Estado lo que hace es mantener la sociedad en el tiempo. ¿Qué ha pasado? Y hacemos un análisis y veíamos en los videos del señor Enrique Dussel en el transcurso de la historia. Siempre, si vemos, los poderosos sometían a los débiles. Entonces, el Estado ha sido creado para eso, entonces, para proteger en grupo también una sociedad de otros agentes externos que quieran afectarla o destruirla. Entonces, algo positivo del Estado y que debemos analizar es que es una figura creada por los hombres, una estructura de orden social altamente compleja, con sus propias estructuras organizativas de orden, porque toda la idea de esa figura del Estado va orientada a mantener el orden, al cumplimiento de valores, y el Estado mismo es el que dice y establece el modelo educativo y va a establecer la educación que necesita, va a formar los profesores que necesita, va a formar todo el personal para mantener el grupo, para mantener la sociedad, va a mejorar hospitales, va a mejorar escuelas, va a mejorar parques, va a procurar que la sana convivencia de entre todos. ¿Cómo todos protegen el Estado? Protegen cumpliendo las leyes, favoreciendo el desarrollo y promoción de la educación a favor del Estado, de los que trabajan, ya sean comerciantes o trabajadores, aportar impuestos al Estado, y así se va desarrollando la sociedad. Por eso es que en esta figura y tema importante de las instituciones, también tiene que haber una educación que yo considero que todavía en el Estado salvadoreño estamos un poco deficientes, es en el tema de la corrupción. Y fíjense que todo esto tiene que ver con lo que hemos hablado, con la figura, con una palabra importante, que es el poder. Miren, alguien que tiene poder en su momento, y estos cuestionamientos los han hecho, y lo hace el señor Enrique Dussel ahí en el video de la unidad, que yo les invito a que lo puedan observar. Mucha gente de izquierda, en su momento, no tuvo privilegios o la capacidad de decidir, y cuando llegan a un estado de gobierno, dice él, en el cual no va preparado ideológicamente, no está formado completamente, todos esos principios revolucionarios que llevan de que hay que darle al pobre, todo se les acaba en un periodo de tiempo corto, porque el mismo sistema los absorbe, porque ellos llegan a un sistema en el que hay mucha pleitesía, que pase adelante, señor diputado, pase adelante, señor presidente, que aquí está la mejor comida para usted, aquí está, este lugar está reservado solo para usted. Entonces, se da una alta influencia de acumulación de estímulos al ego, que en algún momento la persona se siente que él es diferente a los demás y se le olvida de dónde viene. Entonces, el poder
tiene esa cualidad. Entonces yo me recuerdo, no sé si ustedes han visto, y me vino a la mente porque hace recientemente vi esa película, esta película Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, y me vino a la mente eso mismo, ese paralelismo, esa relación. Se crearon, según la película, se crearon 7 anillos, bueno, alrededor de 9 anillos, y fueron entregados a cada cacique, rey o líder. Y el anillo era señal de poder. Quien tenía ese anillo gobernaba ese clan o ese territorio. Pero hubo alguien quien entregó el poder, también hizo un anillo que gobernara a los 9 anillos. Entonces, cuando los otros 9 se dieron cuenta que había un anillo superior, se empezaron a entrar en luchas entre ellos hasta que se destruyeron los 9 reyes y quedó el anillo. Llega un momento en el trama de la historia, como habían ciertas civilizaciones ahí o grupos, no, unos eran humanos, otros no humanos, pero lo curioso es que quien mata, digamos, al líder que tenía, al líder general que tenía el anillo que gobernaba todo, es un humano. Y el humano cuando tiene el anillo del poder, aparece creo que un líder elfo y le dice que destruya el anillo, porque para destruir el poder del anillo, y el humano decide no destruirlo. Entonces, y él atesora el anillo, y el anillo lo que hace es generar patrones de conducta diferentes ya en el humano. Entonces, esta es una ilustración que les quería trasladar de eso, del poder, y lo ponemos en práctica más allá. Es ese, nosotros antes de estar en un espacio de poder vamos a ser distintos. Cuando ya estemos en el espacio de poder, nuestro nivel de conciencia se altera, va a ser transformado. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Ir en contra de toda estructura de poder? No. Ya vimos que sí se puede poner en práctica valores como la igualdad. ¿Qué vamos a hacer entonces desde la educación? Tener la capacidad de estar en espacios de poderes, pero con la plena capacidad de conciencia de saber poder manejar el poder. Esa es la clave principal que también debemos abordar desde la educación y la filosofía. No tenerle miedo a las estructuras de poder, ni tener miedo a poder yo estar en un espacio de poder, sino que saber qué voy a hacer yo con ese poder, saber yo administrar el poder y transmitirlo en beneficio de la mayoría. Entender que no soy yo el único ser humano en la tierra, sino que yo soy parte de una colectividad, soy parte de una sociedad, el Estado es importante, el Estado no lo puedo cambiar desde el punto de vista de abolirlo, destruirlo, sino más bien transformarlo desde adentro, desde un pensamiento crítico, reflexivo, una educación en valores, me va a hacer que cuando yo esté en un espacio de poder, que lo podríamos ejemplificar, que yo tenga el anillo de poder puesto, yo no me vuelva loco, no me vuelva ambicioso, y eso va a hacer que pueda hacer buen uso del poder. Ahí, concretamente, siento yo que se resume lo que estábamos hablando del video, y pueden ver el video del señor Enrique Dussel, que es lo que se ha dado en nuestras sociedades. Y la corrupción en el Estado se ha dado por eso, por el mal uso del poder que tenemos y las estructuras, ya sea idealistas que se han formado, ya sea conservadoras, como veíamos, o progresistas, o una visión revolucionaria, si no tiene una alta formación, una educación en valores, una educación en el grupo, cuando se llegue a poder tener control del Estado o un poder, no se va a poder hacer uso adecuado del poder. Entonces, yo considero que en nuestra sociedad salvadoreña todavía tenemos problemas con el tema del poder. Yo siento que la educación, todavía estamos en deuda en eso. Nos ponen de jefe en un momento y hay gente que de repente comienzan a tratar mal a todos sus compañeros que antes que eran jefes los trataban bien, bro, pero rápido. ¿Y qué se dice normalmente en los grupos? Miren, a este ya se le subió a la cabeza toda la de egoísmo, de ambiciones. Son comentarios que se escuchan así en los grupos, bro.
Entonces, la idea principal que debemos entender entonces de las instituciones de poder, la filosofía, la sociedad y la educación, como comentarios finales, yo diría de que tenemos que educar para tener un buen uso del poder y saber que el poder sí está sustentado en el dinero, porque fíjense qué interesante, que las sociedades, el Estado, necesita dinero para funcionar. Pero ¿qué debe de hacer el Estado? Como bien dice este señor que fue presidente de Uruguay, debe del Estado dejar que el que va a ser comerciante y produzca dinero y ya produzca trabajo. Pero el Estado lo que va a hacer es pedirle impuestos para beneficiar a los demás. Entonces, vamos a buscar entonces formar una sociedad en la cual la educación sea el eje principal de todo. Yo considero que si tuviéramos ahora parte de lo que se ha hecho en el gobierno del estado de excepción, que ya va por otros 30 días más, pero si tuviésemos a la par de eso una reforma profunda a la educación, pudiésemos tener más beneficios a largo plazo. La educación debemos estructurarla para que, y entenderla de que así como mencionó Jensi aquí en el chat, que ella dijo que el diálogo debe ser el tema principal para promover la igualdad, y ya se dieron cuenta ustedes de que lo que hemos discutido ahora, que la igualdad es el valor más complicado de poner en práctica en la colectividad, y que la igualdad está ligada con el tema este del poder, porque yo considero que lo más complicado del tener poder es, a la vez de tener el poder, promover el valor de la igualdad. Yo tengo poder y soy de los demás, con la capacidad de solo mejorar yo y que ellos trabajen para mí. Pero ¿qué tal si yo veo el poder como la posibilidad de ampliar las mejoras para los demás? Esa es otra figura, otra forma de ver el poder. Lo podemos construir desde la educación, comprender el valor de la igualdad, comprender el valor del respeto, de la solidaridad, nos va a hacer que tengamos un hombre óptimo para la sociedad. En fin, vamos a formar profesionales en su momento, porque ustedes están ahorita en formación para ser formadores, y ese profesional en su momento que nosotros formemos, si hemos logrado trasladarle un valor importante como el de la igualdad, de la solidaridad, él cuando ejecute su labor profesional va a poder poner en práctica esos principios y va a ser útil al Estado y a la sociedad que queremos construir, que es una sociedad en la que se permita la tolerancia. Eso sería como un comentario final que yo les quisiera dejar sobre ese tema, y los invito a ver el video, a reflexionar sobre lo que hemos hablado, hagan la lectura en el libro, y dejo un minutito, unos 2 o 3 minutitos, si tienen algún comentario de lo que hemos hablado lo pueden hacer, o si hay alguna duda en las tareas, lo podemos abordar ahorita. ¿Alguna duda, comentario sobre las tareas? Ya el día de ayer fue el último día de la tarea. Ya está cargada la mayoría, creo que alrededor de 11 o 13 mandaron la tarea. Les comentaba, si han tenido algún problema, me pueden hacer llamar, ya sea por el WhatsApp o por correo electrónico, la dificultad que han tenido y la resolvemos, ¿verdad? Porque ya se está pronunciando este tema del invierno y las conexiones de internet fallan y todo eso, entonces hay que estar alerta de eso. Entonces les quería comentar eso. Con la tarea, no sé cómo estamos pendientes de la tarea 3, ya se entendió, la vimos en la tutoría de ayer. Yo lo que voy a hacer es inmediatamente subir las tutorías. Excelente, dice Verónica que está claro. Yo voy a subir las tutorías, sin embargo van a estar subidas las tutorías para que ustedes puedan tener toda la información a la mano para hacer su tarea. Si no hay más que agregar, pues yo les agradezco el tiempo prestado. Les invito a que vean el video que se ha subido a la plataforma. Lick, una consulta. Sí, adelante. De la tarea de ayer de la tutoría. A mí se me cortó, no pude terminar de ver.
una consulta. Cuando usted dijo que hay que subir el documento en PG, ¿verdad? JPG. Ah, JPG. ¿Se copia a Word o de un solo se sube? O Vaya, sea, esa es buena pregunta porque usted puede decir, si la imagen en sí es como que yo descargue una imagen de Google y la peguen en Word, digamos, ¿verdad? Usted puede decir así, manda la tarea, pero lo que dice la tarea es que manden el JPG porque es el archivo de formato de imagen, porque cuando ustedes usen esos programas que van a utilizar, cualquiera que ustedes eligen, ya no necesitamos el Word para ordenar toda la imagen, sino que el mismo programa nos va a hacer todo la estructura, nos va a organizar el mapa conceptual y ya ese archivo ya se va a convertir ya sea en una imagen de la dimensión que ustedes hayan elaborado el mapa. Si a ustedes les sale bastante amplio, ya el mismo programa organiza la información. Entonces no necesitan ir a pegarla a Word, a nada, sino que el archivo que ustedes descarguen lo vamos a descargar en un formato especial de imagen que es JPG. Entonces ya el formato ya va a venir para poderse observar en la computadora. Se necesitaría el Word, digamos, si fuera un programa diferente, ¿verdad? Y necesitamos mostrar la información, pero no, el formato JPG que va a elaborar las aplicaciones que ustedes eligen ya viene en formato para que ustedes únicamente lo pongan el nombre, solo tienen que estar atentos que sea el formato JPG que van a guardar, le ponen el nombre, lo guardan, lo suben y ya yo lo puedo descargar y verlo sin necesidad de utilizar un programa intermediario como el Word. Solo le doy ver la imagen y me va a aparecer la imagen del mapa de ustedes. No sé si me doy a entender, Rodal. Si sí, se, o sea, no necesitamos, vaya, yo le entiendo la pregunta que usted me dice, el Word podría ser una figura para mostrar la imagen, pero en este caso no lo necesitamos porque van ustedes a usar un programa o una aplicación, una herramienta digital que las que les mostramos, y ahí ustedes van a darse cuenta de que él mismo les va a formar, les va a como capturar la imagen completa y esa me la van a mandar ustedes. El único cuidado que hay que tener es que sea en el formato JPG para que de forma que lo carguen yo lo pueda ver. ¿Cómo pueden salvarse de eso? Es que cuando ustedes lo guarden en su escritorio o en su carpeta de descargas o documentos, inténtenlo abrir como imagen. Si les abre a ustedes es que ya es una imagen que puede ser vista desde cualquier forma, de cualquier equipo informático. Como formato JPG es un formato especial para imagen. Eso sería como algún otro comentario o duda sobre la tarea. Prácticamente lo que veo yo que van a tener la breve, digamos, leve dificultades en la elección del programa. Pero acuérdense que ahí habían como 3 tutoriales que pueden apoyarse de los tutoriales para hacer la tarea 3. Si no hay más dudas o comentarios sobre la tarea, pues hasta aquí estaría mi participación de la tutoría 5. Ya realizamos la tutoría 5. Ahí quedamos siempre abiertos a preguntas por los medios digitales que tenemos, correo electrónico o el grupo que tenemos de WhatsApp. Y ahí estamos pues a disposición de dudas o inquietudes o incluso sobre la lectura. Sin más que agregar, pues yo les deseo que tengan un feliz fin de semana y que tengan pues también la oportunidad de recrearse pues sanamente este fin de semana para que emprender sus labores ya el día lunes con nuevas energías. Aprovechen entonces este fin de semana y pasen un feliz día. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz fin de semana. feliz día. Gracias. Feliz día. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado. Feliz día.